de una primaria interna. Pero bueno, nosotros damos vuelta a la página porque vamos a hablar de algo histórico también, que es el Sistema Único de Salud. Ha sido polémica por parte del gobierno con una posición, los médicos con otra posición, la gente que va a registrarse con esperanza, con necesidad de atención en salud, ¿no? Entonces son muchas cosas las que están en juego, yo diría, para lo que va a pasar con la implementación del sistema de salud. Quiero saludar, por favor, al doctor Fernando Leanes. Él es de la Organización Panamericana de la Salud, el representante principal de la OPS con nosotros. Es un placer tenerlo acá, bienvenido. Gracias, Priscila, de nuevo nos encontramos. Sí, un gusto tenerlo acá para hablar de este tema, pero con una mirada que no tiene nada que ver con el gobierno ni con los médicos, sino que le interesa la salud. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre el SUS? Bueno, en primer lugar, el objetivo de la OMS es aumentar en un 17% la población que tiene algún tipo de cobertura, y la meta 3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lograr la cobertura universal, que todas las personas tengan acceso a servicios de salud, que tengan algún tipo de cobertura, de protección financiera frente a la necesidad de tener que acudir a servicios de salud. Y si te fijas, esto es histórico porque el país, con el 51% que está planteando, triplica la meta de la OMS. Y además es histórico porque la última reforma que hubo en este país, importante con respecto a salud, fue en el año 83. Más allá de todas las cosas que se han hecho por la salud en materia de atención, desde el año 83 que no hay un cambio. Y uno de los protagonistas de aquella época es el doctor Javier Torres Goitia, que es muy reconocido en la OPS. Y una de las cosas que él decía, que se tuvo que hacer aquella reforma sin recursos. No había recursos en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan, Sudamérica estaba pasando, y todos los países, y Bolivia en particular, estaban pasando por situaciones económicas muy distintas a las que ahora. Estábamos saliendo de una dictadura, claro. O sea... Entonces uno se pone a pensar más allá de esos contextos internacionales o históricos, en la mamá de un chiquito de 6 años, en un amigo que tengo que maneja un taxi y que me dice, mira, yo me fui a anotar inmediatamente porque si me llega a pasar algo, ¿qué hago? Que es una oportunidad para los bolivianos. Y bueno, hay una discusión, evidentemente, siempre hay estas discusiones. Hay 3 actores en esta discusión importantes, que son los usuarios, que son los profesionales de la salud y que es el gobierno. Que lamentablemente todos tienen que entenderse, porque si no, la cosa no funciona, es muy importante. Exactamente, uno, digamos, pone los recursos y la organización, el otro es el que nos va a atender definitivamente. Hay que escucharlo a los médicos. Hay que escucharlos, pero de golpe en estas discusiones también hay otros intereses. Y también hay, digamos, intereses que no son profesionales, que son empresariales y que van en contra. Mira, una cuestión muy llamativa, vamos a decir, es el hecho de que cuando hay gratuidad ya no tengo que ir más a la empresa privada a atenderme, no tengo necesidad de ir a la clínica, no tengo necesidad de ir a la farmacia. Entonces ahí ocurren los boicots, que a veces algunas personas se ofenden porque yo hablo de boicot, pero vos sabés que la palabra boicot viene de un señor que se llamaba Boicot, y que era tan malo que le hicieron los primeros boicots los campesinos irlandeses, era un inglés este. Entonces el boicot es una cosa que se tiene que evitar desde los 2 lados, no desde un solo lado. Porque hay una cantidad de boicots y nosotros los vemos, porque nosotros puntualmente apoyamos por ejemplo, la cooperación coreana para donar equipamientos y lo que fuera, y nosotros vemos que por ahí de los equipamientos no se tratan en el sector público con el cariño, con el cuidado que se tratan en una clínica privada. Y el otro día lo decía un funcionario del ministerio, duran meses a veces los equipos en el sector público
y en el sector privado duran años. Y Ahí mira sería qué pasa. el boicot, o sea, que se dañan rápido ¿Y para qué que pasa? la gente tenga ¿Y que qué ir pasa? al privado. Y si eso ocurre, ¿qué pasa? Y hay que ir al privado, ¿no es cierto? Claro, porque no está funcionando. Y esto no es Bolivia, esto no es de Bolivia, esto pasa en todos los países. Y esto no, que quede claro, porque no quiero pelearme con los médicos, estos no son los médicos, estos son empresas que hay detrás. Hay médicos que son funcionales a ellas, pero no son la mayoría y tenemos que ser cuidadosos con ello. Pero lo que está planteando el gobierno boliviano en cuanto a aumento del gasto en salud, por varias razones que si querés te las puedo resumir, es una cifra que está dentro de los parámetros razonables. Cuando hacemos una comparación con otros países donde hay un sistema de salud de estas características, universal para todos, el monto con el que está arrancando el SUS, y digo arrancando porque las autoridades han dicho que es el inicio de, si se necesita más, vamos a poner más plata. Eso ha dicho el gobierno, ¿no? Sí, yo no sé si lo hará o no, sí. pero eso es lo que dijo. Entonces, haciendo esta comparación, ¿es razonable? O sea, ¿está bien? Mira, primero lo que se mide es, y es lo que están pidiendo los médicos, un porcentaje sobre el Producto Interno Bruto dedicado al sector público de la salud. El sector público implica también la seguridad social. Bolivia, en el último informe de la OPS, que es uno que se llama Indicadores Básicos de Salud, y es un estudio que lo hacemos nosotros con los países, tiene 4.6 de gasto público en salud. América Latina y el Caribe tiene un promedio de 3.7. El área andina tiene 3.9, Brasil tiene 3.8. Si vos pones la lista de mayor a menor, Bolivia está en el 6º lugar, después de Estados Unidos, de Cuba, de Uruguay, de Argentina y de Chile. Ahí está Bolivia, o sea, es de los países que con relación a su gasto público es lo que más gastan. El año pasado, y no sabíamos en el 2017 que se iba a hacer este anuncio, que se hizo cuando asumió el ministro en junio, creo. Nosotros hicimos este trabajo que es espacio fiscal para la salud en América Latina y el Caribe. Antes, o sea, los datos se analizaron antes del anuncio. Antes del anuncio. Y la conclusión a la que se llegó, que el gasto público en salud, en el mejor de los casos en Bolivia, alcanzaría para el 2021 el 5.3%. Si vos tomás lo que ya tenía en el 2016, más lo que haya sumado o restado en los últimos 2 años, Bolivia tiende a restar, porque es sobre el PIB, y el PIB de Bolivia es uno de los que más sube. Pero le sumás los 200 millones, te queda en 5.1, o sea, muy cerquita de la meta que la OMS tomó como ideal para Bolivia en el año 2021. Bolivia lo alcanzaría en el 2019. Y el mismo estudio dice que hay, vamos a decir, espacio para que aumente el gasto público en salud hasta 0.4 puntos del PIB. Y están aumentando los 0.5 en un solo año. Y dice, da lugar a ganancias potenciales de espacio fiscal, o sea, de más gasto público, pero con el riesgo de crear problemas de financiamiento en otras áreas como educación o los programas de lucha contra la pobreza, y a eso te agrego algo que los mismos detractores están diciendo, que es dificultades en la macroeconomía. O sea, vos en tu casa puedes decir, yo quiero gastar en mi casa de lo que me ingresa, no el 10%, quiero gastar el 40% en salud, pero no vas a poder comer. No vas a poder trabajar, no vas a poder ir a trabajar. Entonces tiene que tener una racionalidad. Y la otra razón de la racionalidad es que cuando vos generás un gasto muy grande en un sector, en salud en particular, vas a tener despilfarro, vas a tener fraude. Y esto es una cosa que no es de los bolivianos nada más, ocurre en todos los países. Por eso nosotros decimos, es factible. ¿Tiene la gente que no ir por un resfrío al hospital de tercer nivel porque lo van a saturar?
Y además tiene que esos recursos que se van a poner, que es una cosa que estuvimos conversando hace poco con algunas alcaldías, tiene que estar bien distribuido. O sea, no puedes tener un departamento o una alcaldía con el triple de recursos que necesita y otra con un tercio de los que necesita. Ahora, doctor, permítame, por favor, porque las cifras suenan espectaculares. Es más, el 2019 podríamos llegar a lo requerido o lo óptimo por para el 2021, que en el para peor... el 2021. Sí. Pero nosotros podríamos alcanzar antes esa cifra. O sea, las cifras, los números suenan muy lindos. Pero la realidad de la gente a veces es distinta, doctor. Uno va a un hospital de clínicas y ve gente en el piso. En los pasillos. En los pasillos, o bebés que mueren porque no hay incubadoras. Entonces, la ¿Y por qué realidad no es... estaba esa incubadora? Por eso, o sea, hay algo que no está ¿Nunca bien. compró ese hospital una incubadora? Hay algo que no está ¿Se bien. arruinó la incubadora? ¿Se arruina igual una incubadora en el Hay público que en aparatos el privado? que no ¿Vos qué funcionan. pensás? No, yo me imagino que sí se arruinan porque deben tener un tiempo. Ahora, hay cosas en el hospital de clínicas, doctor, que tienen años, que no las han cambiado. No, por en eso te digo, muchos años. Los fondos se van a aplicar, lo ha dicho el ministro, a recursos humanos, que no es menor la cantidad de recursos humanos que van a 8.000, aplicar. ¿no? Miles de ítems, como le dicen aquí, a infraestructura, equipamiento y a medicamentos, insumos, etcétera, etcétera. Ahí está el punto y ahí está la importancia de esta etapa de la inscripción, para que se pueda saber cuáles son las personas que van a estar asignadas, vamos a decir, a cada centro de salud primario, a cada posta de salud, que es donde tienen que ir, y que se referencien con esa posta. Y esto va a dar, de aquí a marzo, una primera aproximación de cómo se tienen que distribuir los recursos. Y después tendrá que seguir trabajando la alcaldía con el departamento, con el Ministerio de Salud, para que no tengamos lugares con muchísima demanda, como el que estás vos mencionando, el Hospital de Clínicas, y otros que por ahí no tengan tantas demandas. Lo que han venido un número muy importante de expertos de la OPS a acompañar este proceso. Ellos son los que nos dicen que esto es factible, que esto es necesario, que esto es oportuno. Los expertos técnicos. Técnicos, además vino nuestro director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, el doctor James Fitzgerald, y han visto lo que pasa en los hospitales y han acompañado al Ministerio de Salud, a los alcaldes, etc. Sorprendentemente, hay establecimientos de segundo nivel que ya han identificado que pueden absorber demanda de los de tercer nivel que están saturados. Y a su vez lo mismo con las postas de salud, con los establecimientos de primer nivel. Pero, digamos, el monto general alcanza, pero si no está bien distribuido, va a haber que ir ajustándolo. Y no necesariamente todo se tiene que dar perfectísimo el 1 de marzo, sino que hay tiempo después de ir ajustando, de acuerdo a lo que... Este ajuste, como bien dice usted, no va a funcionar de manera exacta desde el 1 de marzo. Esto va a tener algunos tropiezos, me imagino, y de evaluación también. Claro que sí, claro que sí. O sea, ahora, claro, cada director de hospital, o de posta de salud, cada alcaldía, cada departamento tiene que ir coordinando para ir haciendo los ajustes de acuerdo a cómo se produzca la demanda. El otro tema importante es que la población que se está incorporando, mi amigo el taxista, ya está yendo al hospital. Él va al hospital, él lleva a sus hijos al hospital, él lleva a su nietita al hospital, pero paga. Entonces, ahí él tiene fondos porque él maneja el taxi y él le entra unos fondos todos los días, él tiene esos fondos, pero él tiene que pagar por sus familiares y demás. La diferencia es que ahora no va a pagar. Ahora, de lo que él paga, si uno lo piensa, él está pagando lo que son los costos variables de su atención, sus medicamentos. El hospital está pagando la electricidad, el agua, en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos el personal que está en el hospital, en algunos casos puede ser que los
parte de lo que recaudan se use para pagar a algunos profesionales, ¿no es cierto? Algunos que están bajo régimen de consultoría, lo que fuera. Pero digamos que mi amigo, el taxista, hoy está haciendo uso. Entonces, no va a ser una demanda muy exagerada por encima. Porque hay otro que no le anda el taxi, por decirte algo, y no tiene plata. Y entonces ese le duele tiene el hijo con una otitis, y el hijo tiene 6 años, 7 años, se la tiene que bancar. No lo puede atender, porque no tiene la plata, porque no le está entrando plata en ese momento. Esa va a ser la demanda aumentada, vamos a decir. El que tiene el taxi tiene fondos, ya está siendo atendido, lo único que no va a cobrar. El otro no está siendo atendido y que le vas a negar la atención. No tiene plata para llevar al chico que tiene una otitis, te estoy diciendo. No te estoy hablando de una apendicitis, no te estoy hablando de cosas que son más graves y que son de vida o muerte. Y que hay veces la gente no la tiene. ¿También? El derecho está. El derecho a que sean atendidas está. Puede ser que haya dificultades, porque lo vemos, y lo vemos en todos los países, que el derecho te dice que los medicamentos te los tienen que dar, y muchas veces los medicamentos no están. Entonces hay que, digamos, trabajar, hay que apoyar a esos directores de hospital, al personal, y por eso es tan importante el diálogo, porque hay uno, y volvemos al boicot, ¿no es cierto?, que a alguno lo ofende. No hay que generarlo, ni de un lado ni del otro lado. Si vos estás de aquel lado y yo estoy de este lado, yo te tengo que poner de mi lado a vos. Entonces, ¿cómo te pongo de mi lado? Con el diálogo. Nosotros vemos que este ministro tiene realmente una vocación por el diálogo, se ha sentado, ha logrado los encuentros. ¿Te acordás que era muy difícil a veces juntarse con los médicos? Sí, con los médicos no fueron a los encuentros. Fueron los encuentros de salud. Pero después se ha sentado con los médicos, se ha sentado con los alcaldes, o sea, hay un ejercicio de diálogo. Y yo se lo reconozco siempre al presidente del Colegio Médico de Bolivia, al doctor Virués, que está también queriendo, los médicos también están queriendo que esto salga. No, es que es fundamental. Yo creo que nadie se va a oponer. Todos estamos de acuerdo. Todos queremos salud, todos queremos que cada boliviano que requiera atención la tenga. El cómo se lo implementa, esa es la cosa. Y ahí es donde nos sentamos quienes tienen que ver con el tema, y digo quienes tienen que ver, quienes tienen la plata, quienes administran y quienes tienen que atender, y ahí están los médicos. Entonces es vital, yo creo, el diálogo para que esto pueda funcionar en beneficio de la población. Y muy pragmáticos tenemos que ser, porque también está el colegio de enfermeras, importantísimo, claro que sí. Pero el trabajo de un establecimiento de salud que hacen los licenciados en enfermería, los auxiliares en enfermería, las obstetras, súper importante. Es importantísimo. Sin embargo, ellos tienen solamente el trabajo en el establecimiento de salud público. No tienen un trabajo privado. Entonces no te hacen la misma huelga que te hace alguien que tiene el trabajo en el público y en el trabajo en el privado. Pero tenemos que ser pragmáticos. ¿Por qué? Porque estos conflictos con los colegios profesionales que existen en todos los países que quieren hacer algún cambio en salud, no se arreglan a los golpes, se arreglan conversando. Y esto tiene que seguir siendo así, porque además de todos los profesionales, hay que reconocérselo, los que más conocen cómo funciona la fisiología del paciente vis-a-vis la administración del establecimiento son los médicos. Entonces, hay que conseguir, hay que escucharlos, hay que ver qué es lo que se puede atender y qué es lo que yo particularmente, esto es una opinión personal, yo creo que el 10% del PIB, no sé si puede ningún país de golpe saltar en un sector de un gasto del 5 a un gasto del 10 de manera inmediata. Y nosotros no lo vemos, por el tipo de población que se va a incorporar, no lo vemos dentro de un rango de razonabilidad, e incluso los estudios que se hacen te dicen tenés que ir gradualmente. Viendo las necesidades. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Un placer. Priscila, a vos, gracias siempre
por darnos esta oportunidad. Un gusto, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de una noticia súper importante que viene de la mano del BCP. No dejes de ahorrar, porque este 2019 tú puedes ser el nuevo millonario de la promo millonaria del BCP. El BCP vuelve a regalar 1 millón de bolivianos cada 3 meses. No necesitas ahorrar en una cuenta en particular, porque todas las cuentas de ahorro en bolivianos de persona natural participan. Abre la cuenta de ahorros en bolivianos que más te convenga y ayúdanos a ser lo menos parecido a un banco. Contigo, BCP. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A.